Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Buenos días, mi nombre es Alejandra Rodríguez Gil y el día de hoy voy a presentar tratamiento de agua por intercambio iónico en esta materia que es Operaciones Unitarias 2. El nombre de mi artículo, como ya lo mencioné, es Tratamiento de agua por intercambio iónico, cuyo autor y demás datos como la fecha de publicación son desconocidos, pero como este es un artículo tipo práctica de laboratorio, tiene los objetivos, los cuales son qué es la dureza y por qué el agua es dura es problemática, qué métodos se pueden utilizar para ablandar y o desalinizar el agua, cuáles son las ventajas y desventajas de la desalinización por intercambio iónico. Aquí vemos los temas a revisar, los cuales iremos tocando uno a uno y explicándolo. Como introducción, empezaremos por definir qué es el agua dura. Esta se define generalmente como el agua que tiene altas concentraciones de iones de calcio y magnesio. Esto se da ya que el agua subterránea pasa por formaciones geológicas que los contienen. Las medidas de dureza se dan generalmente en miligramos por litros o milimol por litro. También se dan en el equivalente de carbonato de calcio. Un agua es considerada dura si tiene más de 100 miligramos por litro de dureza. En la figura 1 podemos ver los anillos de la bañera, que esto se da porque el calcio y el magnesio se combinan con los aniones del jabón produciendo escoria. Esto es un ejemplo muy básico en el diario lo que genera el agua dura, y pues aquí solo genera un problema estético. El ablandamiento no es una parte necesaria del proceso de tratamiento de agua, ya que no tiene efectos dañinos para la salud, aunque sí es problemático por las siguientes razones. Es antiestético, por ejemplo, en temas de que mancha la ropa, la bañera pues con los anillos, como ya mencionamos. La reacción del agua dura con el jabón resulta en el uso excesivo de jabones, afecta el sabor del agua y finalmente el más importante es que el agua dura es un problema en la industria, ya que las incrustaciones pueden dañar los equipos o requieren que se les dé servicio constantemente, y esto debe evitarse. Fuentes de dureza. Como ya mencioné, el agua dura generalmente entra al agua subterránea cuando el agua se filtra a través de formaciones minerales que contienen calcio y magnesio. Las fuentes más comunes son la piedra caliza, que es la que introduce el calcio al agua, y la dolomita, que es la que introduce el magnesio. El agua subterránea generalmente tiene más dureza que la superficial. Como la dureza es causada por cationes divalentes, estos se pueden combinar con aniones para formar sales. El tipo de anión que se encuentra en las sales distingue el tipo de dureza en dos tipos de dureza, de carbonato y no carbonato. Aquí en la tabla 1 podemos ver cómo se muestran los compuestos con dureza de carbonato en la parte izquierda. Algunos ejemplos son carbonato de calcio, carbonato de magnesio, bicarbonato de calcio, bicarbonato de magnesio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio. Y en la parte derecha tenemos los compuestos de dureza no carbonatados, como el sulfato de calcio, sulfato de magnesio, cloruro de calcio y cloruro de magnesio. La dureza del carbonato también es conocida como dureza temporal, porque se puede eliminar con un proceso tan simple como hervir agua. La dureza sin carbonato no se puede descomponer hirviendo agua, por lo que también se le conoce como dureza permanente. Es muy importante distinguirlos para conocer qué método de eliminación utilizar, ya que son diferentes.
Para hacer estos cálculos normalmente se considera la dureza total, que es la suma de las durezas. Son los que utilizamos los ingenieros. Métodos de proceso. Procesos de ablandamiento. Hay distintos procesos que se utilizan para ablandar el agua. El objetivo de todos es el mismo, que el agua tenga una dureza entre 80 a 90 miligramos por litro. Si el agua se ablanda más, como el proceso de intercambio iónico, este debe mezclarse con agua descalcificada o dura para lograr la dureza deseada. El agua excesivamente blanda también puede ser un problema, ya que provoca la corrosión en las tuberías. Por eso se busca un punto medio entre el agua dura y el agua blanda, porque las dos generan diferentes problemas, pero pues problemas es igual a dinero perdido. Precipitación química. Hay muchas variaciones, pero el proceso más común implica agregar cal para elevar el pH del agua hasta que sea lo suficientemente alto para que se den las reacciones que provocan los compuestos de dureza se asienten fuera del agua. Con la cal se elimina la dureza del carbonato, y si además agregamos carbonato de sodio, se eliminan los dos tipos de dureza, la de carbonato y la de no carbonato. La dureza con la precipitación química se puede reducir de un 30 a 40 miligramos por litro por este proceso, como ya se dijo, pero el proceso químico, los demás objetivos normalmente son de 80 a 90 miligramos por litro. Este proceso tiene muchas ventajas, pero requiere mucho control por parte del operador para tener un resultado eficiente. El alto pH del limón puede fijar colores y olores en el agua difíciles de eliminar. Entonces este proceso es muy usado porque es barato, con cal o con limón puedes realizarlo, pero es muy difícil operarlo y también pues trae sus problemas como el olor y el color. Ablandamiento por intercambio iónico. También es conocido como ablandamiento de zeolita. Este es de pasar agua a través de un filtro que contiene gránulos de resina. El filtro se le conoce como suavizante. El calcio y el magnesio del agua se intercambian por sodio que se encuentra en la superficie de la resina. El agua resultante tiene una dureza de 0 miligramos por litro y después se debe mezclar con agua dura para evitar problemas de agua blanda. Como vemos en la figura 2 se muestra el proceso de ablandamiento por intercambio iónico. Se pueden ver que al inicio, en la parte superior, hay partículas rojas y amarillas, que son el calcio y el magnesio, los iones de calcio y magnesio. Y después vemos las esferas naranjas, que son las esferas de resina, que se encuentran en un lecho empacado. Y se ve cómo se van cambiando las partículas rojas y amarillas por iones de sodio. Entonces el agua resultante es agua tratada con iones de sodio. Otros procesos de ablandamiento. Tenemos aquí la ósmosis inversa. El agua es pasada por una membrana semipermeable. El calcio y el magnesio y los sólidos son capturados mientras el agua blanda pasa a través de la membrana. Pues aquí lo más importante es la membrana, donde quedan los iones que queremos remover y sale el agua ya blanda. También tenemos electrodiálisis. Este proceso consiste en pasar agua entre dos placas con cargas eléctricas opuestas. Los metales se van a la placa con carga negativa y los no metales hacia la placa con carga positiva. Los iones se pueden eliminar de las placas y deshacerse, y pues el agua que pasa entre medio ya queda blanda. Destilación implica evaporación de agua. El agua evaporada deja la dureza atrás y ablanda el agua. La congelación, de manera contraria a la evaporación, pero también elimina la dureza dejando el agua blanda. El intercambio iónico pues ya es de lo que se trata en sí este artículo. Es una reacción química reversible que consiste en un sólido insoluble llamado resina y una solución que pues la agua residual o la agua dura. Se utiliza en soluciones diluidas. El agua fluye a través de un lecho de
material de intercambio iónico. Los iones no deseados se van y son reemplazados por otros menos objetables. En el ablandamiento, los iones de calcio y magnesio son intercambiados por iones de sodio. La desmineralización consiste en reemplazar todos los cationes con iones de hidrógeno y los aniones con iones de hidróxido. Estos materiales de intercambio deben regenerarse periódicamente para su funcionamiento adecuado. Los procesos de intercambio iónico son capaces de eliminar los iones seleccionados casi por completo, y aquí en la tabla 2 se muestran los tipos básicos de intercambiadores de iones que se utilizan para el acondicionamiento del agua. Las categorías principales son cationes y aniones, y estos se dividen a su vez en inorgánicos y en orgánicos. Intercambiador de cationes. Los materiales de intercambio catiónico se clasifican como ácidos débiles o ácidos fuertes según el tipo de grupo de intercambio. Los ácidos fuertes contienen SO3 en su grupo funcional, y los cationes de ácidos débiles, grupos funcionales de óxido de cobalto. Los materiales de intercambio iónico han mejorado constantemente desde que se usan productos inorgánicos naturales y sintéticos. Las resinas utilizadas son fabricadas esféricamente, sin estrés y libres de tensión para que resistan la degradación física. Resisten también temperaturas desde 300 grados Fahrenheit. Las resinas de los cationes de ácidos débiles contienen grupos carboxilos y fenólicos que remueven la alcalinidad, cambiando los iones de hidrógeno por los cationes asociados con el carbonato. Intercambiadores de aniones. Los materiales de intercambio aniónico se clasifican como base débil o base fuerte. Las resinas de base débil actúan como absorbentes ácidos, eliminan de manera eficiente los ácidos como el sulfúrico y el clorhídrico, pero no eliminan el dióxido de carbono ni la sílice. Estos dos clases de intercambiadores de anión de base fuerte tipo 1 y 2. El tipo 1 es más eficaz para eliminar la sílice y se usa cuando la sílice con el dióxido de carbono del agua que entra al intercambiador es mayor al 25% del total de aniones. Y el material de aniones de tipo 2 se utiliza en el tratamiento de aguas que combinan dióxido de carbono y sílice menor al 25% total de aniones. Por eso, si el agua contiene más sílice, utilizamos el tipo 1 ya que es más eficaz para esta remoción. Resina. Las resinas catiónicas y aniónicas se pueden obtener en distintas formas físicas, también con distintos iones ubicados en el sitio de intercambio. Esto es de importancia en los lechos mixtos, donde se requieren tasas mínimas de fuga, incluso en lechos recién instalados. Ahora se encuentran disponibles resinas de tamaño de partícula uniforme, donde todas las perlas se encajan en un rango de tamaño pequeño. Pues la última tecnología en resina son estas, que sean de partículas uniformes, para que encajen perfectamente y tener pocas fugas y pérdidas. Proceso de intercambio iónico. Se divide en 3 categorías, que son el ablandamiento, eliminación del hierro, desmineralización. Aquí en la tabla 3 tenemos tipos de intercambio de iones. En la primera columna se muestran los minerales típicos en el afluente, que son los minerales que contiene el agua dura. En la columna en medio podemos ver los tipos de intercambio que son de intercambiador, que son cationes como el hidrógeno con cargas positivas y aniones como el cloro e hidróxido con cargas negativas. Después de pasar por el intercambiador, los minerales son convertidos por la diferencia de cargas. Operación del equipo. El intercambio iónico
Se da en un tanque especialmente construido donde se forma un lecho de 30 a 60 pulgadas de profundidad. Durante el funcionamiento normal, el agua entra a la parte superior del tanque por una tubería y el agua ya tratada se extrae con una tubería conectora por la parte inferior del tanque. Los nuevos diseños de intercambio se están volviendo comunes debido a su gran eficacia y menor tasa de fuga. Aquí tenemos una unidad de iones típicas. En la parte de arriba pues tenemos la distribución superior, que está la entrada de servicio, la salida del retrolavado y la entrada del enjuague. Tenemos pues esta es la distribución superior. Después la entrada de químicos, la distribución de químicos, lavador de superficie, que es opcional y leí que ya casi no lo incluyen, y distribución baja con coladores. En la distribución baja está la entrada de servicio, la entrada de retrolavado y el desecho químico y salida del enjuague. En la parte izquierda tenemos un espacio de subida, que esto es por si se aumenta el volumen. La resina de intercambio es de 30 a 60 pulgadas. Es una cama, un lecho empacado bien. Y el soporte es normalmente caliza o algún material absorbente. En los procedimientos de regeneración a contracorriente, el flujo regenerante es el contrario al flujo de agua de servicio, por lo que la resina es altamente regenerada. Esto da como resultado tasas de fuga más bajas y capacidades operativas más altas. El lecho debe estar inmovilizado en el proceso de regeneración y el agua del afluente debe de ser baja en sólidos en suspensión. Aquí en la figura 6 tenemos flujo concurrente versus flujo contracorriente. La operación en sí es la misma, pero al final el ciclo de regeneración en la distribución de iones es analizada. Cuando el concurrente se compara con la regeneración del contracorriente, vemos que hay mejor resultado en el contracorriente, y esto se da gracias a la calidad del agua del enjuague utilizado en la regeneración. Los sistemas de diseño contracorriente ofrecen una tasa de fuga baja. Sin embargo, los lechos empacados ofrecen la ventaja de reducir la generación de residuos, dado que no hay espacio para el retrolavado. Los lechos empacados con retrolavado externo permiten que la resina se lave a contracorriente después de que se extraiga del recipiente la operación. La regeneración del material implica 3 pasos principales, los cuales son los siguientes, que es el retrolavado, en la introducción de los productos químicos de regeneración y el aclarado, que ahorita los vamos a explicar. Procedimientos de regeneración. Cuando la regeneración es ineficaz, el lecho generalmente se ensucia con los materiales en suspensión. Por eso la importancia de procedimientos adecuados de retrolavado. Durante el retrolavado, el lecho del intercambiador de cationes se expande un 50% y 75% en el de iones cuando este se expande. Esta expansión depende de la temperatura del agua del retrolavado y también de la velocidad del retrolavado, también de la densidad del intercambiador de iones. Aquí tenemos esto explicado de forma gráficamente. En el eje de las 10 tenemos la velocidad del retrolavado en galones por minuto sobre pie cuadrado, y en el eje de las X el porcentaje de expansión de los lechos del intercambio de catión en el lado izquierdo y el porcentaje de expansión de los lechos de intercambio del anión de base fuerte en el lado derecho. Entonces, como ya se mencionó, el porcentaje de expansión depende de la velocidad, de la densidad y de la temperatura.
Aquí la temperatura está dada en grados Fahrenheit y podemos ver que varía entre mayor velocidad del retrolavado y mayor temperatura, pues mayor es el porcentaje de expansión. Entonces, por eso aquí nos indican las temperaturas, y ya que del lado derecho son más lineales los comportamientos que en el lado izquierdo. Conclusión. El uso del proceso de intercambio iónico proporciona medidas eficientes y eficaces para suavizar el agua. La selección adecuada del proceso depende de las necesidades y también del aspecto económico para tener mejores resultados. El sistema debe seleccionarse, diseñarse y operarse y mantenerse con cuidado. Es un proceso complejo y debe siempre ser supervisado por un ingeniero con dominio en este tema para evitar pérdidas materiales y personales. Muchas gracias por su atención.